Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Muchas gracias, señor presidente. Quiero referirme a la razón por la cual voy a votar afirmativamente este proyecto, donde tenemos sin duda una diferencia de criterio con algunos de los compañeros de nuestra fracción. He tenido la oportunidad en estos últimos meses de recorrer muchos de los diferentes rincones y territorios de nuestra querida Costa Rica. Y no hay ninguna duda que más allá de lo que nosotros podemos leer en las noticias, lo que es más visible, la situación que se ha presentado en Limón, que han sido momentos en donde la prensa le ha dado una cobertura a estos temas, pero por decirles en el litoral pacífico, desde Puerto Jiménez, desde Golfito, subiendo por Osa, por Parrita, por Quepos, ni se diga Punta Arenas, la tierra de mi estimable compañera y muy querida amiga doña Carla Prendas, donde he tenido la oportunidad de conversar con familias en Chacarita, en Barranca, el flagelo de esa maldición que ha caído sobre nuestro país, como es el narcotráfico. Lo que eso ha afectado a las familias costarricenses y especialmente en su gran mayoría las familias de menores recursos. Y así es, siguiendo por Guanacaste hasta La Cruz, me daban a mí una noticia, un elemento que me llamaba poderosamente la atención. Como en Golfito, me decía el capitán de puerto, prácticamente ya no había muchachos que se estuvieran dedicando a la parte de la pesca, porque muchísimos de ellos estaban ya detenidos, porque la situación de pobreza, la falta de oportunidades de empleo, en donde coincidimos absolutamente todos los socialcristianos, afecta y hace que todos estos jóvenes, estos muchachos, caigan en las garras de estas nefastas organizaciones criminales. Desde los niños en la Gran Chacarita, que me decían un grupo de señoras que su mayor preocupación es cuando saliendo de la escuela, muchos de ellos al no tener esas facilidades para poder continuar sus estudios, para poder tener las condiciones necesarias para desarrollarse, se involucran en el narcomenudeo, y como algunos ya al llegar a la mayoría de edad les espera ser privados de libertad. Lo veíamos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, como la Costa Rica de la década de los 90, ahora, 25 años después, se ha triplicado la cantidad de personas que son privados de libertad, en su gran mayoría jóvenes con baja escolaridad, de sectores vulnerables, de sectores pobres. Y por eso apoyé la iniciativa de mis compañeros de que parte de los recursos de este impuesto se dedicaran al tema de las cárceles. Costa Rica, un ejemplo en el mundo, como país que respeta los derechos humanos, que enarbola esa bandera para orgullo de todos los costarricenses. Tenemos hoy en día un lunar, un gran pecado de cómo el hacinamiento en nuestras cárceles hace que estemos en una lista no muy honrosa de los países que no están cumpliendo con esas obligaciones. Y siento que aquí fallamos al no haber dado el apoyo a esta excelente iniciativa. Los recursos para prevenir la delincuencia no tienen, y todos lo sabemos, que ser dedicados solo al tema
represivo. Nace y se tienen que complementar desde la infancia de los niños en las escuelas y pasando, por supuesto, cuando una persona ha tenido que ser privada de libertad, con rehabilitación, con capacitación para que vuelvan a ser personas que puedan insertarse en la sociedad. Y estos recursos tenemos que dárselos, y qué pena que no lo hicimos, qué lástima que no lo hicimos. Pero no podemos negar, compañeras y compañeros, que esta es una Costa Rica muy diferente, que, como lo mencionaba mi estimable compañera de la Facultad de Derecho y hoy jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, doña Maureen Clark, hemos roto este año el récord de asesinatos, de crímenes relacionados con toda esta actividad delictiva. Así que, aunque en principio no soy partidario de este tipo de impuestos específicos, sin duda alguna, cuando se promulgó esta ley en el gobierno anterior y que en definitiva los recursos que fueron canalizados para este tipo de actividades de reforzar en los ministerios, pues logró que en el país se bajara esos indicadores y pasara, como lo mencionaba la diputada doña Sandra Piz, de ser el tema de mayor preocupación para los costarricenses allá por el año 2010 a ser una situación que ya al terminar ese gobierno no lo era. Pero hoy nuevamente nos vemos ante una situación que debemos enfrentar. Y por eso también di el voto para el 208 bis, porque yo sí creo que esta Asamblea Legislativa, y por eso presentamos un proyecto los compañeros de la fracción hace un par de años para reformar el reglamento, debe existir necesariamente la posibilidad de que cada fracción y que el gobierno tenga como una condición en cada legislatura de que llegue a votarse un proyecto. Para un gobierno pueden ser 2, o para una fracción más grande pueden ser más, pero no podemos seguir ni permitir que los temas importantes en este país no se voten. Entiendo que las minorías deben respetarse, pero no, ahí sí yo discrepo de que sencillamente utilizando un reglamento para que un tema no se llegue a votar. No cuestiono ni reprocho que los compañeros hayan hecho uso de las herramientas que otorga el reglamento para cuestionar lo que no estaban en contra, y lo han hecho bien, y se han escuchado razones muy de fondo. Entre ellas, un tema que a mí, como abogado, me preocupa muchísimo, y es algo que en su momento mencionó, me parece que el diputado don Otto Guevara o el diputado Luis Vázquez, cómo en este proyecto se faculta a la Dirección General de Hacienda a proceder al cobro contra los últimos socios como responsables solidarios en el pago de ese impuesto. Esto, por supuesto, es absolutamente contrario al principio de autonomía patrimonial, que es una de las bases fundamentales de nuestro Código de Comercio. Me preocupa porque esa es una falta grave a la seguridad jurídica del país, a la posibilidad que tenemos nosotros de atraer inversión, de generar empleo, de que las personas se animen a invertir en una pequeña empresa. Y eso, sin duda alguna, creo que debe ser consultado. Y me preocupa mucho que el proyecto se pueda caer por esa razón. Creo que ahí hubo una mala asesoría jurídica de incorporar ese elemento, se lo digo sin ninguna connotación política, sino simplemente bajo un análisis muy frío de lo que es una base fundamental de nuestra materia mercantil. Pero lo votaré en su momento afirmativamente. Si fuera por un cálculo político probablemente no lo haría, pero esas son las razones que me llevan a tomar esta decisión.